Antes de que empiece esta historia, escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que una presencia te observaba sin que nadie estuviera allí. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un misterio que aún no encuentra respuesta. Nadie sabía con exactitud qué pasaba detrás de los muros de la mansión de don Esteban Cárdenas. Era un hombre multimillonario, dueño de varias empresas, que desde hacía 3 años vivía recluido en una enorme casa en la colina, después del accidente que lo dejó en silla de ruedas. Su fortuna era tan grande como el silencio que rodeaba su vida. Las empleadas entraban y salían. Algunas duraban un día, otras una semana. Ninguna más, y nadie podía explicar por qué. Todas decían lo mismo antes de marcharse. Esa casa está viva. El portón principal era de hierro negro siempre cerrado. Los cristales altos reflejaban el cielo gris de la ciudad, y los pasillos interiores olían a madera vieja y a perfumes olvidados. Don Esteban pasaba las horas en la biblioteca, un lugar inmenso con cortinas rojas y una lámpara que pendía del techo como una luna cansada. Su voz era firme, pero rara vez se le escuchaba. Solo hablaba con su asistente personal, el mayordomo Ramírez, un hombre tan rígido como el mármol del suelo. Ramírez contrataba a las secretarias. Entrevistas rápidas, pocas preguntas. Solo una instrucción. El señor no tolera errores ni curiosidades. Si cumple con su trabajo será bien recompensada. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, entre al ala este. Nadie sabía qué había en esa parte de la casa. Aquella mañana, una joven llegó con paso tranquilo y mirada perdida. Se llamaba Clara Molina. Tenía una carpeta en la mano y una serenidad que contrastaba con el miedo de las anteriores candidatas. Ramírez la observó desde la ventana mientras ella esperaba bajo la lluvia, sin moverse como si la tormenta no le afectara. ¿Nombre?, preguntó el mayordomo. Clara Molina. Vengo por el puesto de secretaria. ¿Experiencia? La necesaria, respondió con una sonrisa leve. Ramírez la miró por un instante más. Había algo extraño en ella. No era su aspecto, sino su calma, como si conociera el lugar desde antes. La entrevista duró menos de 10 minutos. Fue contratada de inmediato. Esa misma tarde, Clara empezó su trabajo en la biblioteca. El multimillonario, sentado frente a una mesa de roble, apenas levantó la vista de sus documentos cuando ella entró. «Puede dejar los informes sobre el escritorio», dijo él sin mirarla. «Por supuesto». «Señor Cárdenas», respondió con voz suave, pero lo que hizo que Esteban levantara finalmente la mirada no fue su tono, sino que al entrar, Clara había dicho en voz baja, casi susurrando, «Ya no duele tanto como antes». El hombre frunció el ceño. «¿Qué dijo?» «Nada, señor, solo pensaba en voz alta». Aquella frase se quedó suspendida en el aire como un eco invisible. Durante horas Esteban la observó trabajar. Su manera de ordenar los papeles, de tocar los objetos antiguos, de mirar hacia el ala este como si algo la llamara. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no le pareció vacío, sino expectante. A la medianoche, cuando el reloj marcó las 12, el sonido de un piano llenó la mansión. Don Esteban se despertó sobresaltado. Nadie tocaba ese piano desde el accidente. Llamó a Ramírez, pero el mayordomo no respondió. El sonido provenía del salón principal. Empujó su silla y avanzó lentamente por los pasillos oscuros. La melodía era triste, rota, casi infantil. Cuando llegó al salón, el piano estaba cerrado, y Clara, de pie frente a él, murmuraba algo. «Clara», dijo Esteban con voz tensa, «¿qué está haciendo aquí?» Ella giró despacio. Sus ojos brillaban con una mezcla de lucidez y sueño. «Estaba escuchando, señor. Pensé que usted había vuelto a tocar». «Ese piano no suena desde hace años», respondió él. Ella sonrió sin miedo. Entonces quizás no fue el piano. Quizás fue la casa. El hombre no supo qué responder. Por primera vez sintió frío en su propia piel. Los días siguientes fueron extraños. Clara trabajaba en silencio, pero hablaba sola. A veces parecía discutir con alguien invisible, otras veces reír en voz baja. Los empleados comenzaron a murmurar. «La nueva está igual que las otras». Pero Esteban no la despidió. Había algo en ella que lo mantenía curioso, casi vivo. Una noche desde su habitación la escuchó decir, «No te preocupes, él aún no recuerda». Esa frase lo perturbó más que cualquier ruido. ¿A quién se refería? ¿Y qué era eso que él debía recordar? Cuando el 7º día amaneció, Esteban Cárdenas miró por la ventana y vio a Clara en el jardín, hablando sola entre las flores marchitas del ala este. El viento movía su vestido blanco y, por un instante, él creyó ver una sombra detrás de ella.
como si alguien más estuviera allí. Pero cuando parpadeó, la sombra desapareció. Clara levantó la vista hacia la ventana y lo miró fijamente. Sonrió. Y sin mover los labios, él escuchó en su mente una voz clara, femenina y triste. «Al fin me reconoces». El corazón de Esteban se detuvo un segundo. No era la voz de Clara, era la voz de su esposa muerta. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros ni ruido de ciudad, solo el viento arrastrando hojas secas sobre los ventanales. Clara entró a la biblioteca como siempre, con paso leve y una taza de té entre las manos. Don Esteban la observó desde su silla de ruedas, fingiendo leer un informe que no comprendía. «¿Dormiste bien, señor?», preguntó ella. «No lo suficiente», respondió él sin levantar la vista. «Los sueños a veces pesan más que la vigilia», murmuró Clara mirando hacia el ala este. Esteban alzó la cabeza. Aquella frase nuevamente ambigua lo inquietó. «¿Por qué mira tanto hacia allí?». Clara sonrió. «Porque escucho cosas». El silencio cayó sobre ellos como un manto espeso. Durante toda la mañana, Clara organizó los papeles, revisó las cartas y digitó informes sin errores. Pero cada cierto tiempo, su mirada se desviaba hacia el corredor prohibido. El sonido de pasos lejanos, susurros apagados, un roce de telas viejas. Parecía que alguien caminaba allí, aunque la puerta siempre permanecía cerrada con llave. Ramírez, el mayordomo, la observaba con recelo. No era un hombre de supersticiones, pero desde la llegada de esa muchacha, el aire de la casa se había vuelto más denso. Esa noche, cuando todos dormían, decidió vigilarla. Eran las 11. Clara salió de su habitación en silencio, descalza, con una linterna tenue. Avanzó por el pasillo hasta detenerse frente a la puerta del ala este. Ramírez, escondido tras una columna, la vio sacar una llave que él jamás le había dado. Corazón golpeó fuerte. La joven giró el cerrojo y la puerta cedió sin un solo chirrido. Entró. El mayordomo esperó unos segundos y la siguió. El ala este olía a polvo, humedad y tiempo detenido. Cuadros cubiertos por sábanas, muebles olvidados, espejos velados. Clara avanzaba sin miedo, murmurando palabras que Ramírez no lograba comprender. De pronto, se detuvo frente a una puerta pequeña al final del pasillo. «Siempre aquí, esperándome», susurró ella. Ramírez dio un paso y el suelo crujió. Clara se giró bruscamente, apuntando la linterna hacia él. Sus ojos brillaban con algo que no era simple sorpresa. «¿Qué hace aquí, señor Ramírez?», preguntó con voz baja, casi contenida. «Esa debería ser mi pregunta, señorita. Esa zona está prohibida». «¿Prohibida? ¿Por quién?», replicó ella. «¿Por usted o por lo que temen encontrar?». Él sintió un escalofrío. «No hay nada aquí, más que recuerdos que deben permanecer cerrados». Clara dio un paso hacia él. Los recuerdos no se cierran, esperan y hablan. En ese instante, un golpe seco resonó detrás de la puerta pequeña. Ramírez se quedó helado. Clara, en cambio, sonrió. «¿Ve?», dijo con dulzura. «Ella también quiere hablar». Al día siguiente, el mayordomo intentó contarle todo a Esteban, pero se detuvo a mitad del relato. ¿Cómo explicar algo así sin parecer un loco? El señor Cárdenas, por su parte, ya estaba perturbado. Había vuelto a escuchar el piano en la madrugada, y esta vez una voz femenina tarareando una melodía que conocía demasiado bien. Clara entró al despacho justo cuando él cerraba los ojos, intentando acallar aquel sonido imaginario. «¿Otra noche sin dormir, señor? No entiendo qué está pasando en esta casa». «Quizás no sea la casa, sino usted», dijo ella suavemente. «Hay memorias que se despiertan cuando alguien nuevo llega». Esteban la miró fijamente. «¿Quién es usted en realidad?». Ella bajó la vista. «Alguien que escucha lo que los demás callan». Esa tarde, mientras revisaba documentos antiguos, Esteban encontró una fotografía guardada entre papeles amarillentos. Era de su esposa, Sofía, sonriendo frente al mismo piano que ahora permanecía cerrado. Detrás de ella, una sombra borrosa, una figura de mujer, pero sin rostro. Sintió un vértigo súbito. «¿Ramírez?», llamó. El mayordomo apareció de inmediato. «¿De qué año es esta foto?». Ramírez la observó y bajó la mirada. «Del año del accidente, señor. El día en que la señora Sofía murió». Esteban guardó silencio. Había olvidado casi todo de aquella noche. El choque, la lluvia, el fuego. Pero ahora, mirando la foto, algo dentro de él se estremecía. Esa noche Clara volvió al ala este. El mayordomo, vencido por el miedo, no la siguió. Esteban, sin embargo, la vio desde la ventana del piso superior.
Una luz tenue bajo la puerta prohibida. Una voz de mujer, cantando una melodía antigua. Decidió ir. Sus manos temblaban sobre las ruedas de la silla mientras avanzaba por el pasillo. El eco de su respiración llenaba el espacio. Al llegar al final, la puerta estaba entreabierta. Dentro, Clara se hallaba de pie frente a un espejo cubierto con un velo blanco. «¿Qué está haciendo?», preguntó Esteban. Ella no se volvió. «Escuchándola, señor». «Ella no se ha ido». «¿Quién?». «La que usted olvidó». Clara levantó el velo. El espejo reflejó no solo su figura, sino la de otra mujer detrás de ella, pálida, con los ojos cerrados. Esteban gritó y el espejo estalló en 1000 fragmentos. Cuando volvió a mirar, Clara estaba sola, el suelo cubierto de cristales, y sobre ellos una fotografía, él y Sofía, el día de su boda. Clara se acercó lentamente. «Usted prometió no abandonarla». «Señor Cárdenas», susurró, «¿qué sabe usted de eso?». «Todo, porque alguien tenía que recordárselo». Ella dio media vuelta y salió del cuarto, dejando al hombre entre escombros y recuerdos rotos. Esteban miró su reflejo multiplicado en los pedazos del espejo, su rostro envejecido, sus ojos llenos de miedo, y entre ellos, por un segundo, la sonrisa de Sofía. El viento sopló desde el corredor y apagó la luz. Esa madrugada, Clara habló sola en el jardín. Ramírez la observó desde la ventana temblando. «Sí, Sofía», decía ella. «Él empieza a recordar, pero no aún. Falta una noche más». La mansión estaba en silencio, pero un silencio que no era vacío. Parecía tener peso, densidad, como si respirara con sus propios secretos. Los relojes marcaban las horas, pero Rodrigo Echeverría sentía que el tiempo se había detenido. Su silla de ruedas permanecía inmóvil frente a la pantalla de vigilancia, donde se reflejaba cada rincón de la residencia. Pasillos largos, habitaciones cerradas, espejos que multiplicaban sombras, y en todos esos lugares Elena Vargas. Elena trabajaba con una precisión que rozaba lo obsesivo. Sus dedos deslizaban papeles y carpetas con un ritmo metódico, pero lo que realmente perturbaba a Rodrigo era que hablaba sola. Murmuraba palabras que nadie más escuchaba, como si respondiera a una presencia invisible. «¿Con quién hablas cuando crees que nadie te oye?», preguntó Rodrigo, su voz resonando en el amplio salón, cargada de autoridad pero también de un temor que él no podía nombrar. Elena levantó la mirada lentamente, sin mostrar sorpresa alguna. Sus ojos grises eran profundos, como si pudieran atravesarlo, leer cada pensamiento y cada secreto que él había enterrado. Sonrió levemente, con un gesto enigmático que aumentó la inquietud de Rodrigo. «Con quien usted no se atreve a escuchar», respondió ella, con calma helada, como un susurro que se filtraba en cada rincón de la mansión. La tensión entre ellos se volvió casi tangible. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez desde el accidente, la sensación de perder el control se apoderó de él. Elena parecía invadir su mente sin tocarla, sembrando dudas y despertando memorias que él había intentado olvidar. Esa noche, los empleados murmuraban sobre las conversaciones que escuchaban. Pasaban por los pasillos y la veían hablando con el aire, gesticulando suavemente, respondiendo a voces que nadie más percibía. Algunos decían que parecía loca, pero había algo en la precisión de sus palabras que desmentía cualquier locura. Era como si dialogara con alguien real, alguien concreto, que existía solo para ella. Rodrigo comenzó a observarla más de cerca por las cámaras. En cada habitación que aparecía en el monitor, Elena estaba de pie, concentrada, hablando en voz baja. Sus movimientos eran sutiles pero cargados de intención, como si marcara un ritmo invisible, una cadencia que él no podía descifrar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, mezclando miedo, curiosidad y un deseo inexplicable de entenderla. Decidió acercarse esa noche. Subió silenciosamente la escalera que conducía al pasillo norte, manteniendo cada respiración contenida. Allí estaba Elena frente a la puerta del antiguo estudio de música de Lucía, la esposa desaparecida. Sus ojos estaban cerrados y los labios se movían lentamente, pronunciando palabras que parecían formar un conjuro secreto. «Elena», murmuró Rodrigo con la voz quebrada por la tensión. Ella se giró lentamente y sus ojos ahora brillaban con una intensidad inquietante. «Rodrigo, me alegra que finalmente me escuche», dijo sin rastro de sorpresa, pero con un toque de autoridad que hizo que el corazón de Rodrigo se acelerara. «¿Qué haces ahí?», preguntó intentando mantener la firmeza que cada vez le era más difícil sostener. «Lo que usted nunca se atrevió a hacer. Enfrentar su propia verdad». Las palabras cayeron como cuchillas invisibles.
Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su columna. Cada frase de Elena tenía múltiples significados, capas que él no podía desentrañar. Era como si conociera todos sus secretos, toda la culpa que había guardado durante años. Se acercó más, el rechinar de las ruedas sobre el piso de madera sonando demasiado fuerte en el silencio del pasillo. Cada paso parecía multiplicarse en los espejos que alineaban el corredor, creando la ilusión de que estaba rodeado de sombras y de su propio pasado. «Hablas con alguien que no está», comenzó, pero la frase quedó suspendida, atrapada por el miedo que empezaba a apoderarse de él. «Sí, Rodrigo», respondió Elena firme, casi desafiante. «Hablo con alguien que usted decidió olvidar, pero que nunca se ha ido». Esa noche, Rodrigo sintió que comenzaba a perder la noción de la realidad. Los recuerdos de Lucía se filtraban en su mente. Su risa, el piano resonando en el estudio, discusiones acaloradas, secretos financieros y personales que él había escondido con desesperación. La mansión antes silenciosa parecía susurrarle respuestas que solo él podía escuchar. En los días siguientes notó cambios inquietantes en sí mismo. Comenzó a repetir frases que Elena murmuraba sin darse cuenta. En sus sueños la veía, pero no como Elena. Era una mezcla de Elena y Lucía, de recuerdos y sombras, de voces que venían de lugares imposibles. Un día, Rodrigo decidió confrontarla de nuevo. La encontró escribiendo en un viejo cuaderno sus movimientos medidos, casi rituales. «¿Con quién hablas ahora?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Elena levantó la mirada y con una calma implacable señaló hacia el pasillo norte. «Con quien siempre estuvo aquí, con quien nunca se atrevió a enfrentar». Rodrigo comprendió entonces que su propia mente comenzaba a traicionarlo. No sabía si las voces eran reales, producto de Elena, o fragmentos de su memoria que volvían para castigarlo. La línea entre manipulación y revelación se había difuminado. Esa noche se sentó frente al espejo del pasillo norte, mirando su reflejo, buscando respuestas que no llegaban. Y fue entonces que lo vio. Un tercer reflejo sutil, casi imperceptible pero presente. Una mirada que lo observaba con la paciencia de quien conoce todos sus secretos. Cerró los ojos y respiró hondo, murmurando para sí mismo: «¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿O Elena me está mostrando la verdad que no quiero ver?». El viento que entraba por las ventanas abiertas susurraba a través del corredor, arrastrando las palabras de Elena y los recuerdos enterrados de Rodrigo. La noche avanzaba lenta, interminable. El juego de poder y secretos apenas comenzaba, y nadie podía saber quién, al final, estaba manipulando la realidad, él o ella. Elena no dijo nada durante toda la mañana. Solo caminaba por la mansión con pasos medidos, como si conociera cada centímetro de aquel espacio que Rodrigo consideraba suyo. La luz del mediodía se filtraba por las enormes ventanas del salón, iluminando los muebles antiguos, los cuadros de paisajes olvidados y los espejos que multiplicaban la soledad del lugar. Rodrigo la observaba desde su silla de ruedas, atrapado entre la curiosidad y la inquietud. Cada gesto de Elena parecía calculado, y cada silencio suyo cargado de intenciones ocultas. Finalmente, llegó al viejo archivo que nadie había abierto desde la desaparición de Lucía. Era un pequeño cuarto tras el corredor norte, lleno de cajas polvorientas y carpetas amarillentas. Elena abrió una de ellas y con delicadeza sacó un estuche de cintas de audio cuidadosamente etiquetadas con la letra inconfundible de Lucía. «Rodrigo», dijo con voz baja pero firme, «esto es lo que usted quiso olvidar». Pero yo vine a recordar. Él palideció. La idea de enfrentarse a esas grabaciones le producía un vértigo profundo. Sabía que cada cinta contenía fragmentos de su vida que había tratado de enterrar. Discusiones, secretos, decisiones que lo habían marcado para siempre. Pero no pudo evitar acercarse. Su obsesión por comprender a Elena y lo que ella sabía era más fuerte que su miedo. Elena colocó la primera cinta en un viejo reproductor y pulsó play. La voz de Lucía llenó la habitación. Suave, clara, con un timbre que Rodrigo reconocería en cualquier parte. Discutían sobre negocios, sobre celos, sobre un secreto financiero que había mantenido oculto durante años. Cada palabra era un golpe directo a su conciencia. «No puedes seguir ocultándolo, Rodrigo», decía Lucía en la grabación. «Esto nos destruirá si no enfrentamos la verdad». Rodrigo sintió que la sala giraba a su alrededor. Elena lo observaba con una calma casi insoportable, como si disfrutara del efecto que las cintas tenían sobre él. ¿Cómo conseguiste estas grabaciones?», murmuró sin poder ocultar la mezcla de miedo y fascinación. «No las conseguí. Siempre estuvieron aquí, esperando a que alguien se atreviera a escuchar», respondió Elena con un brillo extraño en los ojos. «Yo solo traje tu pasado de vuelta a la luz». El sonido del piano comenzó a resonar en la mansión. Rodrigo miró hacia el pasillo norte.
La puerta del estudio seguía cerrada, pero podía escuchar las notas, pausadas, melancólicas, como si Lucía misma estuviera tocando. Su respiración se aceleró, incapaz de distinguir entre realidad y eco. Esto es demasiado, dijo Rodrigo retrocediendo un paso. No sé si puedo soportarlo. Sí puedes, dijo Elena con suavidad, pero con un tono que no admitía réplica. Usted me trajo aquí, Rodrigo. Yo no vine a trabajar para usted. Vine a terminar lo que Lucía empezó. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de secretos y recuerdos. Cada palabra de Elena era una llave que abría puertas que Rodrigo había cerrado con fuerza. Y, mientras las grabaciones continuaban, comenzó a comprender que no se trataba solo de un archivo antiguo. Era un espejo de su propia culpabilidad, de cada mentira, de cada error que había cometido. Por primera vez en años, Rodrigo sintió miedo de sí mismo. El hombre que se creía fuerte y poderoso se desmoronaba ante la evidencia de su pasado, mientras Elena permanecía serena, casi divina en su control absoluto de la situación. Cuando la última cinta terminó, Elena lo miró fijamente. Ahora sabes, Rodrigo. Ahora debes decidir. ¿Seguirás huyendo de tu pasado o enfrentarás la verdad que siempre te ha perseguido? Rodrigo permaneció en silencio, su mirada fija en el vacío. Sabía que no había escapatoria. La mansión, los espejos, las sombras, todo conspiraba para obligarlo a enfrentarse a sí mismo. Y mientras Elena permanecía a su lado escuchando las grabaciones, Rodrigo comprendió que la historia de Lucía, la suya y la de Elena, estaban irrevocablemente entrelazadas, y que nada volvería a ser como antes. El primer paso hacia la verdad había comenzado, y con él, la tensión que mantendría sus mentes atrapadas en un juego de culpa, secretos y obsesión que aún no había terminado. La noche cayó sobre la mansión con un silencio denso, casi opresivo. La luz de la luna se filtraba por las cortinas del comedor, creando sombras largas que se extendían por el suelo de mármol pulido. Elena había preparado la mesa como si fuera un ritual. Copas de cristal, velas encendidas, un mantel blanco impecable y un plato principal que nunca se sirvió. Todo estaba dispuesto para un acto que Rodrigo aún no comprendía del todo. Él entró al comedor, empujando su silla de ruedas con movimientos lentos, el corazón latiendo a un ritmo que apenas podía controlar. Elena ya estaba allí, de pie, junto a la ventana, observándolo en silencio. Sus ojos grises parecían contener todos los secretos de la mansión y de su propia vida. «Rodrigo», dijo ella suavemente, «esta noche cenaremos juntos». Él frunció el ceño. Había algo en su voz, en la forma en que hablaba, que lo desarmaba. Pero lo que realmente lo desconcertó fue que colocó una silla frente a él, vacía, como si alguien más fuera a sentarse. «¿Quién? ¿Quién estará aquí?», murmuró con un hilo de voz. «Lucía», respondió Elena con un susurro. «Ella no se fue, solo... nunca la escuchaste». Rodrigo tragó saliva con dificultad. Cada palabra parecía clavarse en su mente como una aguja invisible. Elena comenzó a servir la comida con calma, sus movimientos precisos, casi ceremoniales. Mientras lo hacía, hablaba como si Lucía estuviera allí, dirigiéndose a la silla vacía con una familiaridad que helaba la sangre. «¿Por qué haces esto?», preguntó Rodrigo sin poder ocultar el temor que crecía dentro de él. «Lucía está muerta». Elena lo miró con una calma inquietante. Sonrió, pero no con alegría. Era un gesto que combinaba desafío y verdad absoluta. «¿Estás seguro?», preguntó inclinándose ligeramente hacia él. «A veces la muerte solo es un recuerdo que se rehúsa a morir». Las velas parpadearon y por un instante la luz eléctrica de la mansión cayó. Rodrigo quedó sumido en una penumbra que parecía envolverlo, encerrándolo en una sensación de irrealidad. Cuando la luz regresó, algo había cambiado. El espejo al frente de la mesa no reflejaba solo a Rodrigo y Elena. Entre ellos se percibía una figura difusa, una sombra que parecía moverse con vida propia. Rodrigo sintió un temblor recorrer su cuerpo. Era imposible que alguien más estuviera allí, y sin embargo, la presencia era innegable. La sombra parecía observarlo, juzgarlo, recordarle todas las culpas que había intentado enterrar. Elena comenzó a hablar con la silla vacía, como si realmente Lucía estuviera allí. «¿Recuerdas lo que prometimos?», dijo, su voz clara y firme. «No podemos escapar de lo que somos». Rodrigo se inclinó hacia adelante, incapaz de soportar más la tensión. «Basta. Esto no tiene sentido». «Tiene todo el sentido», replicó Elena. «Solo usted no se atrevió a verlo antes». El sonido de un piano comenzó a resonar nuevamente en el pasillo norte. Rodrigo miró hacia la puerta. Estaba cerrada, pero las notas eran inconfundibles, melancólicas, como si Lucía misma estuviera tocando para ellos. Su mente comenzó a desmoronarse. No podía distinguir lo real de lo imaginado. Todo se mezclaba en un torbellino de culpa, obsesión y miedo.
Elena se acercó, colocó una mano sobre la mesa y susurró: «Mire el espejo, Rodrigo, mire atentamente». Cuando lo hizo, comprendió que la figura difusa entre ellos no era otra persona. Era un reflejo de su propia culpa, proyectado en la realidad por Elena, o tal vez por su propia mente. El hombre que había intentado controlar todo ahora se enfrentaba a sí mismo, a sus recuerdos, a sus secretos y a la muerte que había tratado de olvidar. «Todo esto», murmuró la voz rota, «es mi culpa». «Y ahora finalmente la enfrenta», dijo Elena con la certeza de quien sostiene la verdad absoluta. «Nadie puede escapar de lo que ha hecho». Las luces volvieron a parpadear. El sistema eléctrico se reinició y por un breve instante la mansión pareció contener la respiración. Rodrigo y Elena se miraron, conscientes de que el juego había cambiado. La tensión entre ellos se había transformado en algo más profundo, un lazo invisible que unía pasado y presente, realidad y memoria, culpabilidad y revelación. Esa noche, Rodrigo comprendió que la cena no era un acto de ritual o venganza, era un espejo, un reflejo de todo lo que había ocultado y de lo que nunca quiso escuchar. Y mientras las sombras bailaban en la pared, la mansión se convirtió en un escenario donde la verdad finalmente comenzaba a imponerse. La mansión estaba sumida en un silencio inquietante. Rodrigo recorría los pasillos con la sensación de que cada sombra, cada reflejo en los espejos lo observaba con juicio. Desde la cena de la noche anterior, algo había cambiado en él. No podía distinguir entre realidad y memoria. Su mente parecía atrapada en un laberinto donde Elena y Lucía se confundían en cada pensamiento. Decidió investigar el pasado de Elena. Los registros eran escasos, pero una conversación con uno de los antiguos empleados de la mansión reveló algo inesperado. «Señor Echeverría», dijo el hombre con voz temblorosa, «creo que debería saberlo. Elena estuvo internada en un hospital psiquiátrico años atrás. Perdió la memoria después de un accidente y nunca volvió a ser la misma». Rodrigo palideció. No podía creer lo que escuchaba. La mujer que lo desafiaba con cada mirada, que lo confrontaba con secretos que él creía olvidados, había pasado por un trauma similar al suyo. La conexión era demasiado inquietante. Intrigado y temeroso, Rodrigo buscó archivos antiguos, certificados, registros médicos y cartas. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Elena y Lucía compartían la misma fecha de nacimiento. Sus caligrafías coincidían en detalles minuciosos, imposibles de ignorar. Cada prueba sugería que había algo más que una simple coincidencia. Rodrigo comenzó a sentir que la línea entre la realidad y la ilusión se desvanecía. Cada gesto de Elena, cada frase, parecía tener raíces en recuerdos que él había reprimido durante años. «¿Quién eres realmente, Elena?», murmuró su voz apenas un hilo. «¿Eres ella o solo una sombra de lo que fui?». Elena lo observó tranquila, con una calma que desafiaba toda lógica. Sacó de su bolso una carta amarillenta doblada con cuidado. La entregó a Rodrigo sin decir palabra. Él abrió el sobre y leyó. Su propia caligrafía llenaba la hoja, palabras que había escrito años atrás, dirigidas a alguien que ni siquiera recordaba. «No puede despedirme, Rodrigo», dijo Elena con suavidad pero con firmeza. «Usted me trajo aquí». Rodrigo dejó caer la carta sobre la mesa. Su mente daba vueltas. Cada pieza del rompecabezas encajaba de manera aterradora. Elena había sido su psicóloga años atrás, la única que lo ayudó tras el accidente, pero algo en ella se había perdido en el camino. Su memoria, su mente, todo se había fragmentado, y ahora la misma mujer que lo había guiado estaba frente a él. Una mezcla de confidente, acusadora y sombra de Lucía. «Entonces todo este tiempo», murmuró Rodrigo, «¿solo me estaba mostrando mi culpa?». Elena asintió levemente. «Sí, pero no solo la suya, también la mía. Todo lo que estamos viviendo es un reflejo de nuestras verdades paralelas». Rodrigo sintió que la habitación giraba. Cada espejo, cada sombra, cada recuerdo lo envolvía. Comprendió que no podía escapar de lo que había hecho ni de lo que había permitido. La culpa, la obsesión y la memoria se habían convertido en un tejido que lo unía irremediablemente a Elena y a Lucía. «¿Por qué lo haces?», preguntó finalmente. «¿Por qué traer todo esto a la luz después de tantos años?». «Porque nunca quiso escuchar lo que Lucía decía», respondió Elena. «Nunca enfrentó la verdad. Yo solo hice que la escuchara». El silencio se apoderó de la mansión. Rodrigo comprendió que la historia no era solo de él ni de Lucía. Era también de Elena. Sus vidas estaban entrelazadas, atrapadas en un ciclo de culpa, recuerdos y obsesión que no tendría fin mientras ellos no enfrentaran todo lo que habían dejado oculto. Esa noche, frente a los espejos que multiplicaban sus reflejos, Rodrigo entendió la magnitud de su realidad. No podía distinguir dónde terminaba Elena y comenzaba Lucía,
¿Dónde terminaba su culpa y empezaba la obsesión de ella? Todo se había convertido en un laberinto de verdades paralelas, y la única salida posible era mirar de frente aquello que ambos habían intentado olvidar. El amanecer se colaba por las enormes ventanas de la mansión, tiñendo de un dorado frío los pasillos vacíos. La casa, que había sido testigo de secretos, voces y sombras, ahora parecía contener la respiración como esperando el desenlace final. Rodrigo permanecía en su silla de ruedas frente al espejo más grande del salón, con Elena de pie a su lado. El silencio entre ellos era absoluto, pero cargado de significados. Cada uno sabía que la verdad que habían evitado durante años estaba al alcance y que no habría retorno. «Rodrigo», comenzó Elena con una voz suave pero firme. «Todo esto, toda la culpa, los recuerdos, las voces. Llegó el momento de enfrentarlo». Rodrigo miró su propio reflejo y luego la figura de Elena, que de alguna manera ya no parecía totalmente separada de él. La línea entre pasado y presente, realidad y memoria, se había difuminado. Todo lo que había creído muerto dentro de sí, la culpa, el dolor, Lucía, estaba allí, reflejado en ella. Con un temblor que recorrió su cuerpo, Rodrigo empezó a recordar. Recordó el accidente, sí, pero también las decisiones que lo llevaron a aquel estado. La negligencia, los secretos financieros, la incapacidad de escuchar a Lucía cuando intentó advertirlo. Recordó la desesperación, la culpa que lo había mantenido prisionero de su propia mente. Y finalmente comprendió algo aterrador. Elena no era solo su psicóloga perdida, ni un reflejo de Lucía, ni un fantasma. Era el espejo que le mostraba quién era realmente. «Yo», murmuró Rodrigo con la voz quebrada, «yo provocé todo». Elena asintió con los ojos brillando con una mezcla de compasión y firmeza. «Sí, pero ahora podemos terminarlo, no para castigarte, sino para escucharnos». Ambos se miraron en el espejo, y por un instante, Rodrigo percibió algo que nunca había sentido. No había dos figuras separadas, solo un reflejo compartido, una misma alma fragmentada que finalmente se encontraba. Las sombras de la culpa se mezclaron con la luz de la aceptación. El silencio se rompió por última vez cuando Rodrigo, con voz apenas audible, dijo: «Por fin, te escucho». Elena sonrió levemente. Era un gesto de paz, no de victoria. La tensión acumulada durante años, los secretos, los miedos, todo comenzó a disolverse. En la mansión los ecos de las voces desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Cuando los empleados llegaron esa mañana, la mansión estaba vacía. La silla de ruedas permanecía frente al piano del estudio, inmutable. Sobre las teclas, con un gesto tan dramático como silencioso, alguien había escrito con batón rojo: «Por fin nos escuchamos». No había señales de Elena ni de Rodrigo. Solo la mansión, testigo silencioso de la culpa, la memoria y la redención. Y en los espejos, todavía se podía ver un reflejo borroso. Dos almas fusionadas, finalmente en paz, que habían aprendido que escuchar y aceptar la verdad era el único camino para liberarse. El viento atravesó los pasillos vacíos y por un instante pareció que la mansión respiraba tranquila, liberada de todos los secretos que había guardado durante tanto tiempo. El ciclo había terminado.